Hoy vamos a ir a lo más profundo de la mente de Adolf Hitler, desde sus raíces hasta su ascenso al poder y la implementación de la ideología nazi. Este vídeo explora el desarrollo del antisemitismo, la supremacía racial y los eventos que condujeron al devastador Holocausto en el siglo XX. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like, suscribirte y tocar la campanita. ¿Por qué odiaba Hitler a los judíos? El odio de Hitler hacia los judíos se originó en una combinación de factores ideológicos, sociales y personales. Esta visión estaba influenciada por la propaganda antisemita, que había sido común en Europa durante siglos. Además, Hitler culpaba a los judíos de muchos de los problemas de Alemania, incluida la derrota en la Primera Guerra Mundial, la hiperinflación de la década de 1920 y la Gran Depresión. Los judíos también eran identificados como los responsables de lo que Hitler consideraba males sociales como el comunismo y el liberalismo. A nivel personal, Hitler también tenía resentimientos personales hacia los judíos. Se dice que su antisemitismo se intensificó después de que fuera rechazado por la Academia de Bellas Artes de Viena, donde algunos de los profesores eran judíos. En resumen, el odio de Hitler hacia los judíos fue el resultado de una combinación de factores ideológicos, sociales y personales, y fue explotado y amplificado por la propaganda nazi para justificar sus políticas discriminatorias y genocidas. El antisemitismo es un fenómeno antiguo. El antisemitismo no fue una creación exclusiva de Hitler. Desde la Edad Media en Europa, los judíos sufrieron discriminación y persecución frecuentemente por motivos religiosos. Los cristianos consideraban la fe judía como una herejía que debía ser combatida. En ocasiones, los judíos eran forzados a convertirse al cristianismo o se les prohibía ejercer ciertas profesiones. En el siglo XIX, la religión perdió relevancia y surgieron teorías sobre las diferencias entre razas y pueblos. Así surgió la noción de que los judíos pertenecían a un pueblo distinto al de los alemanes. Por ejemplo, incluso si los judíos se convertían al cristianismo, seguían siendo considerados diferentes debido a su linaje étnico. El nacionalismo alemán y el antisemitismo. Sabemos que dos políticos austriacos ejercieron una influencia significativa en el pensamiento de Hitler. El primero fue Georg von Schönerer, 1842 a 1921, un nacionalista alemán que abogaba por la unión de las regiones de habla alemana en Austria-Hungría con el Imperio Alemán. Sostenía que los judíos no podían ser considerados ciudadanos plenos alemanes. El segundo político, Karl Lueger, 1844 a 1910, alcalde de Viena, enseñó a Hitler cómo el antisemitismo y las reformas sociales podían ser políticamente exitosas. En su obra Mein Kampf, Mi lucha, Hitler elogia a Lueger como el mejor alcalde alemán de todos los tiempos. Cuando Hitler ascendió al poder en 1933, implementó ideas similares en su gobierno. Un momento crucial en la vida de Hitler fue la Primera Guerra Mundial. La guerra proporcionó un propósito a su hasta entonces poco exitosa existencia. En 1914, se alistó como voluntario en el ejército alemán, que, junto con la monarquía austríaca, luchaba contra Francia, Inglaterra y Rusia. Aunque pasó poco tiempo en el frente de batalla, recibió una condecoración por su valentía demostrada. En noviembre de 1918, mientras Alemania presentaba su rendición, Hitler se encontraba en un hospital militar herido en los ojos durante un ataque con gas venenoso en Bélgica. Al enterarse de la noticia de la rendición, cayó en una profunda crisis. Escribió: "De repente todo se volvió negro". Tambaleándose hasta su cama, apretó su cabeza ardiente entre la almohada y la manta. Los judíos como chivos expiatorios de la guerra perdida. La derrota de Alemania fue difícil de aceptar para muchos alemanes, incluido Hitler. En círculos conservadores, nacionalistas y de derecha, surgió una teoría llamada la puñalada en la espalda, que afirmaba que Alemania no había perdido la guerra en el campo de batalla,
sino por traición en su propio territorio. Se culpaba a los judíos, socialdemócratas y comunistas. Sin embargo, los prejuicios sobre el papel de los judíos en la guerra eran infundados. Una investigación realizada por el gobierno de Alemania ha demostrado que más de 100,000 judíos alemanes y austriacos combatieron por su país. Uno de ellos fue Otto Frank, quien participó en la batalla del Somme en 1916. Inicio de la carrera política de Hitler. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania se sumió en el caos tras la abdicación del emperador alemán, con levantamientos que estallaron en diferentes lugares. Los grupos de izquierda buscaban tomar el poder, incluyendo Múnich, donde se proclamó brevemente la República Popular de Baviera. Durante una revolución, esto desencadenó una reacción violenta por parte de la derecha, resultando en derramamiento de sangre. Estos eventos dejaron una profunda impresión en Hitler, quien en ese momento aún estaba en el ejército. Fue durante este tiempo en el ejército que Hitler descubrió su talento para la oratoria. Pronto fue encargado de dictar cursos destinados a los soldados, advirtiéndoles sobre el peligro comunista y fomentando sentimientos nacionalistas. En este papel, Hitler entró en contacto con el Partido Obrero Alemán, que más tarde se convertiría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP. Este fue el inicio de su carrera política. La radicalización del antisemitismo de Hitler. En medio de la ONU y la violencia, el antisemitismo de Hitler adquirió formas cada vez más extremas. Sorprendentemente, Hitler no apoyaba los pogromos descontrolados, sino un antisemitismo inteligente. Este se manifestaba en formas legales y eventualmente llevaría a la desaparición de los judíos. Desde agosto de 1920, Hitler comparaba a los judíos con gérmenes, argumentando que no se puede combatir una enfermedad sin eliminar su origen. En su perspectiva, la influencia judía nunca desaparecerá mientras su causa, el judío, permanezca entre nosotros. Estas ideas radicales sentaron las bases para el posterior genocidio de judíos durante la década de 1940. El capitalismo y el comunismo, una conspiración judía. Según Hitler, los judíos aspiraban a dominar el mundo y usarían todos los medios, incluido el capitalismo, para lograrlo. En esta narrativa, Hitler capitalizaba los prejuicios existentes que vinculaban a los judíos con el poder financiero y las ganancias. Hitler no toleraba la oposición a su ideología. Consideraba al comunismo como una conspiración judía, afirmando que una gran cantidad de líderes comunistas eran judíos, aunque solo una pequeña parte de la población judía era comunista. Durante la guerra contra la Unión Soviética a partir de 1941, la noción de comunismo judío resultó en terribles consecuencias. La población civil y los prisioneros de guerra fueron tratados brutalmente por las fuerzas alemanas. El racismo de Hitler no solo hacia los judíos. Hitler percibía el mundo como un escenario de lucha continua entre distintos pueblos, divididos en razas superiores e inferiores. Los alemanes se consideraban parte de las razas superiores, mientras que los judíos se situaban en la categoría de inferiores. Además, tenía opiniones despectivas sobre otros pueblos, como los eslavos, a quienes consideraba destinados a ser dominados. Hitler sostenía que la fuerza del pueblo alemán solo podía mantenerse si su raza era pura. Esto conllevaba la consideración de las personas con enfermedades hereditarias como perjudiciales para la raza. Este grupo incluía no solo a personas con discapacidades físicas o mentales, sino también a alcohólicos y criminales incorregibles. Una vez que los nazis alcanzaron el poder, esto resultó en esterilización forzada y asesinato de personas consideradas como tales. Holocausto. Las ideas que Hitler desarrolló desde la década de 1920 permanecieron más o menos intactas hasta su muerte en 1945. Sin embargo, en 1933 alcanzó el poder para ponerlas en práctica. Durante la década de 1930,
hizo todo lo posible para excluir a los judíos de la sociedad alemana. Con el estallido de la guerra, los nazis recurrieron al asesinato en masa. Casi 6 millones de judíos fueron asesinados durante el Holocausto.